Aquí está. Ok. Fíjense lo siguiente. En, en economía y finanzas hay varios indicadores, ¿no? Y la mayor parte de los indicadores económicos son rezagados. ¿Qué significa eso de que son rezagados, no? Por ejemplo, en condiciones normales, los PIB de los países aparecen con 6 o 7 semanas de retraso. ¿Sí? De hecho, fíjense, el último trimestre es el tercer trimestre del año 2025, ¿ok? Que cerró el 30 de septiembre del 2025, ¿ok? Y estamos hoy en día 14 de noviembre, ¿ok? Probablemente en estos días debería estar saliendo el PIB del tercer trimestre, o sea que siempre sale con 6 semanas de retraso, ¿ok? Por lo cual es un indicador rezagado. Lo mismo pasa con el IPC, lo mismo pasa con el índice de precio al mayor, lo mismo pasa con la balanza de pagos y por supuesto lo mismo pasa con exportaciones, importaciones y con todas las variables económicas. Todas tienen rezago, por lo cual todas son rezagadas. Dentro de los indicadores financieros, algunos son rezagados. ¿Ok? Y casos de rezagados, por ejemplo, los balances de las empresas, los flujos de caja de las empresas. Sin embargo, hay otros indicadores que son contemporáneos, que son financieros, ¿no? Por ejemplo, la tasa de interés no es un indicador económico, es un indicador financiero y es bastante contemporáneo. De hecho, yo puedo saber cuánto me están cobrando hoy en tarjeta de crédito. ¿Sí? Si voy al banco, averiguo cuánto están cobrando en los préstamos y cuánto están pagando en los depósitos. Los tipos de cambio también son contemporáneos. De hecho, uno se mete en la página web del central y sabe cuánto es el tipo de cambio oficial del día. Y si no, bueno, se mete en las páginas estas que venden USDT y uno más o menos sabe cuánto es el cambio paralelo. ¿Ok? Los precios de la bolsa también son contemporáneos. Y los precios del OTC, ¿ok? No, yo no he definido todavía el OTC, los precios del mercado fuera de la bolsa, ¿ok? Son contemporáneos. ¿Ok? Y dentro de los indicadores financieros hay unos indicadores que además de ser contemporáneos son indicadores líderes. ¿Ok? Y esos indicadores líderes son los índices bursátiles y las curvas de rendimiento. Y las curvas de rendimiento son unas construcciones, ¿ok? Que se realizan mezclando las tasas de rendimiento de los bonos con otra cosa que nosotros vamos a aprender cuando estudiemos bonos, que se llama duración, que es el periodo de recuperación de la inversión. Entonces, si yo grafico eso, yo puedo encontrar una curva de rendimiento. ¿Ok? Y bueno, esa curva de rendimiento puede tener estas tres formas. La forma positiva, que es la que yo esperaría normalmente en una economía, porque esta me dice que aquellos instrumentos de renta fija que recuperan la inversión muy rápido, por ejemplo, en 90 días, deberían rendir menos que aquellos que recuperan la inversión en plazos más largos, por ejemplo, 10 años. ¿Ok? Entonces, esta es la que yo debería esperar que pareciera siempre. Sin embargo, hay veces en las cuales aparecen curvas de pendiente plana, ¿ok? En las cuales aproximadamente el el bono de muy corto plazo, el que recupera la inversión en 90 días, tiene la misma tasa que el bono de 10 años. Es una cosa extraña, pero ocurre en los mercados financieros. Y el tercer indicador es todavía más extraño, pero también ocurre en los mercados financieros, que es la inversión de la curva de rendimiento. ¿Ok? Y en esa inversión, los instrumentos de muy corto plazo, por ejemplo, este bono que recupera su inversión en 90 días, rinde mucho más que el bono que recupera la inversión en 10 años. ¿Ok? Eso es una condición bastante extraña, pero que también se presenta en el desenvolvimiento del ciclo. ¿Ok? Y bueno, este, yo pudiera decir que esto pasa en los ciclos, ¿no? Que está muy asociado a la política monetaria del Banco Central. Normalmente en la etapa expansiva del ciclo se presentan curvas de rendimiento positivas. ¿Ok?
normalmente al final de la recuperación, ¿ok? Y durante el auge se presentan curvas de rendimiento planas, ¿ok? Y normalmente en la crisis, y debería ocurrir durante toda la recesión, se presentan curvas de rendimiento dependiente negativo. Sin embargo, hoy, con la masificación de los bancos centrales, eso no ocurre así. Ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, lo que debería pasar es esto, ¿no? En el fondo de la recesión, la curva se hace positiva y bueno, y cuando ya estemos casi terminando el movimiento expansivo, la curva se va a aplanar. ¿Ok? Y bueno, y aquí en la crisis la curva se va a invertir. ¿Ok? Y además aquí va a ocurrir otra cosa, ¿no? Que en el fondo de la recesión siempre la bolsa comienza a subir, ¿ok? Anticipando que el PIB va a subir. Y bueno, y aquí, cuando la curva se aplana, el índice de la bolsa se estanca, anticipando que la economía se va a estancar. Y en la crisis, el índice de la bolsa se cae aparatosamente, se forma lo que se llama el crack bursátil, y bueno, y eso anticipa que va a haber recesión. Por lo cual, la bolsa no se explica con los indicadores económicos, sino que la bolsa es un indicador adelantado de lo que pasa en la economía. ¿Ok? De hecho, la bolsa me permite anticipar que aquí va a pasar algo. ¿Ok? No es que lo que está pasando me va a explicar la bolsa. Por eso que mucha gente que invierte en la bolsa siguiendo indicadores económicos fracasa rotundamente. ¿Ok? Porque la relación no es de la economía a la bolsa, sino de la bolsa a la economía. ¿Ok? Entonces, bueno, así es como funciona, ¿no? Pero hoy en día no funciona así. ¿Ok? Hoy en día, cuando cuando las tasas de interés este, provocan una caída en los precios, entonces el Banco Central se asusta y baja las tasas de interés, ¿ok? Esperando que eso recupere la economía, ¿ok? Y revierta la situación de caída de precios que ellos identifican con un problema macroeconómico fundamental que ellos llaman estanflación, perdón, que ellos llaman deflación. ¿Ok? Entonces, hoy en día el central se anticipa, ¿ok? Y baja las tasas antes del fondo de recesión. ¿Ok? Y bueno, por supuesto, en el auge la curva se aplana y en la crisis el Banco Central también actúa antes de la crisis elevando las tasas, ¿ok? Provocando la crisis y la recesión. Después, cuando ya estemos en la recesión, se experimentan las caídas de precios y el Banco Central anticipa con política monetaria expansiva la, la recuperación de la economía. Sin embargo, la economía va a seguir cayendo, que es lo que pasa normalmente en, en las economías. Ok, entonces, esto me lleva a mí a pensar en la siguiente estrategia, ¿no? O sea, si yo veo curvas de rendimiento dependiente positiva y además de eso veo la bolsa creciendo, entonces eso es un indicador claro de que yo debería estar invirtiendo en acciones, ¿ok? Porque esa es la época buena de las acciones. ¿Ok? Cuando yo observo que el índice de la bolsa no crece mucho, se empieza a estancar, ¿ok? Y que la curva de rendimiento sea plana, entonces yo debería empezar a invertir en bonos de largo plazo. Ir vendiendo las acciones y comprando bonos de largo plazo, anticipándome al crack, ¿ok? Y anticipándome a la política que va a seguir el central, ¿no? Central luego va a elevar las tasas de corto plazo, lo que me va a provocar que yo haga un switch y cambie bonos de largo plazo por bonos de corto plazo. Y cuando el Banco Central vuelva a invertir la curva, o sea, vuelva a hacer una curva de pendiente positiva, yo vendo los bonos de corto plazo y comienzo a comprar acciones. ¿Ok? Esa es la estrategia que yo debería seguir dado lo que hace el Banco Central hoy, ¿no? Los bancos centrales hoy. ¿Ok? Por qué digo esto? ¿No? Porque fíjense, si yo estoy en una curva plana, que es en la etapa de auge esperando la crisis, ¿ok? Entonces, bueno, aquí se pueden presentar tres posibles escenarios futuros, ¿no? El escenario futuro A
que va a tener esta curva de rendimiento negativa, el escenario del futuro B que tiene esta curva de rendimiento de pendiente negativa, o el escenario C que tiene esta otra curva de pendiente negativa. ¿Ok? Yo no sé cuál de las tres se va a presentar, ¿ok? Pero en cualquiera de las tres, a mí me conviene comprar un bono de largo plazo. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo estoy en el escenario B, yo no voy a perder nada, ¿ok? Cuando l- la, cuando el mercado se convierta en un mercado ya en recesión, ¿ok? Porque la tasa se mantiene igual, por lo cual el precio de mi bono no cae, ni sube tampoco. ¿Ok? Lo que menos me gustaría en este caso es que ocurriera el, la curva de rendimientos eh, C, ¿ok? Porque en ese caso, al subir la tasa de rendimiento, el precio de mi bono cayó. ¿Ok? Sin embargo, la caída de precio del bono no es tan grave, ¿ok? Como para afectarme mucho, ¿no? Entonces, este escenario no me gusta mucho, pero bueno, puedo, puedo ganar todavía dinero con el escenario C si tengo bono de largo plazo. ¿Ok? El escenario A es el que más me conviene, porque la tasa de rendimiento cae, por lo cual el precio del bono va a subir un poquito, pero va a subir. ¿Ok? Entonces, en ese caso, gano más que la tasa de interés. ¿Ok? Sin embargo, fíjense, si yo me compro un bono de corto plazo cuando la curva es plana, el futuro es que la tasa va a subir. Y si la tasa sube, yo pierdo dinero, ¿no? Y pierdo dinero en A, en B y en C. Entonces, a mí no me conviene comprar bonos de corto plazo cuando la curva es plana. Me conviene comprar bonos de largo plazo. Tampoco me conviene comprar acciones porque yo estoy esperando un crack. ¿Ok? El crack será, ¿ok? Y estamos en curva de pendiente negativa. El Banco Central subió las tasas de corto plazo aplicando política monetaria y yo lo que debo anticipar es que el Banco Central va a tener que bajar las tasas cuando los precios empiecen a caer. ¿Ok? Y bueno, si yo hago eso, si compro el bono de corto plazo aquí, ¿ok? Cuando lo venda aquí, voy a ganar mucho dinero porque además de ganarme esta tasa de rendimiento, me voy a ganar la subida de precios que ocasiona esta caída en el rendimiento. ¿Ok? Entonces voy a ganar muchísimo dinero si estoy invertido en el corto plazo. En caso contrario, estaría perdiendo mucho dinero si estuviese invertido en el largo plazo. Por lo cual yo debo hacer un switch de largo a corto plazo cuando las curvas cambian. ¿Ok? Ok, y fíjense, esto es para explicar un poco cómo, cómo esto funciona en la realidad. Fíjense, este gráfico también es del FED. ¿Ok? Aquí están las recesiones marcadas en gris. ¿Ok? Y esto es la diferencia entre la tasa del bono del tesoro de 10 años y de la letra del tesoro de 3 meses. ¿Ok? Por lo cual, esta diferencia, cuando es positiva, habla de una curva de rendimiento positiva. Cuando es cero, habla de una curva de rendimiento plana. Y cuando es negativa, habla de una curva de rendimientos negativa. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo en las recesiones la curva se hace positiva porque el Banco Central identifica escenarios de deflación y hace de nuevo la curva positiva. Después la economía crece con curva de rendimiento positiva. Cuando la economía está al borde de entrar en la recesión, se dan curvas planas y llegan a hacerse curvas negativas. ¿Ok? Y fíjense aquí vuelve a repetirse curva plana, después negativa, ¿ok? Curva plana, después negativa, curva plana, después negativa, curva plana, después negativa. ¿Ok? Lo cual anticipa que muy pronto va a haber una recesión en, en los Estados Unidos, ¿ok? Igual que ha ocurrido en los años posteriores o sea, en los momentos posteriores a que la curva se hace negativa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace que yo me sienta un poco pesimista con respecto a lo que puede pasar en Estados Unidos en los próximos trimestres. ¿Ok? Esto es lo que me indica que puede haber recesión. ¿Ok? Y bueno, ¿qué pasa con el mercado bursátil? ¿No? Yo dije que cuando la economía crece, la bolsa crece y cuando la economía se cae, la bolsa se cae, ¿verdad? O mejor dicho, al revés, la bolsa se cae antes que se caiga la economía.
¿ok? Y fíjense, aquí está creciendo cuando la economía está creciendo y cuando empieza la recesión se cae violentamente, o sea, un crack. ¿Ok? No hay muchos datos porque el Fed no tiene datos sino a partir de 2014, si mal no recuerdo, ¿ok? Del Standard Poor's. También del Dow, pero yo estoy usando el Standard Poor's, ¿ok? Porque me parece que es mejor indicador, ¿no? Y aquí se fijan que muestra caída, ¿ok? Es más, recientemente el índice de la bolsa ha estado muy mal, ¿ok? Anticipando que probablemente estamos al borde de esa recesión que yo estoy anticipando, ¿ok? Y aquí tienen un poco el comportamiento de un commodity como como el precio del petróleo, el West Texas Intermediate, ¿ok? Para que vean que cuando se arranca la recesión, normalmente el precio del, del, del petróleo sube, ¿eh? Pero después se cae violentamente, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Lo cual me dice a mí que el petróleo es bastante cíclico, ¿no? O sea, bastante procíclico, ¿no? ¿Ok? Se comporta bastante como el ciclo. Sin embargo, tiene esa característica de que en medio de la recesión el precio se dispara, ¿no? Después se cae violentamente. ¿Ok? Y bueno, normalmente uno tiende a creer lo que cree la mayor parte del mundo en Venezuela, de que, de que la OPEP sirve para controlar el precio del petróleo y este gráfico probablemente les dice a ustedes que el precio del petróleo está condicionado por lo que le ocurre a la economía norteamericana, es decir, está más condicionado por la demanda, ¿ok? del petróleo que por la oferta del petróleo, ¿ok? Por lo cual las políticas de oferta no afectan los precios. ¿Ok? Entonces, lo que hace que el precio del petróleo crezca es la buena situación económica de los países desarrollados, no la mala situación o no el control de la producción, ¿ok? Sino todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, aquí lo ven un poquito. ¿Ok? Y bueno, y este último gráfico es la comparación entre el PIB venezolano y el PIB norteamericano. Obviamente el PIB venezolano no tiene mucha data porque a partir del 2019 el central se ha negado a dar información, lo único que da es tasas de crecimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay una comparación entre los dos índices, los dos PIB, hecha en dos ejes distintos. ¿Ok? Pero sin embargo, fíjense ustedes que si yo sigo al índice norteamericano, casi que puedo anticipar lo que va a pasar con el índice venezolano sin tener que hacer ningún modelo econométrico. ¿Ok? Claro, este último comportamiento que es producto de las malas políticas que se aplicaron desde el año 2000, ¿ok? este, obviamente no ayuda mucho, ¿no? Pero aquí en este periodo se ve clarito que la economía venezolana lo que hace es seguir a la economía norteamericana. Que la economía norteamericana fundamentalmente es su principal demandante, ¿ok? En relación al petróleo. ¿Ok? Entonces ahí lo tienen, pues, ¿ok? ¿Ok? Y bueno, un poco para concluir esto, ¿ok? La teoría económica siempre se cumple, pero la teoría económica de verdad. ¿Ok? Y la academia solamente conoce un caso que no se vive en la realidad, que yo voy a llamar el caso del libro. ¿Ok? Y la otra cosa que hay que tener bien claro es que la economía es una ciencia, ¿ok? Y no es una religión revelada por un libro, así como la Biblia. ¿Ok? Y ese libro puede ser un libro de macroeconomía, un libro de micro. ¿Ok? Y además esos libros tratan de evidenciar sus preceptos por medio de estudios estadísticos. ¿Ve? Y bueno, de hecho, si uno lo único que hace es seguir la teoría económica en los mercados financieros, lo que termina ocurriendo con uno es que uno termina perdiendo dinero. ¿Ve? Porque en realidad no existen esas cosas que en los libros se llaman errores de mercado, ¿ve? Sino que lo que existe de verdad son errores de gobierno. ¿Ve? Y eso no significa que el mercado sea perfecto. ¿Ve? Sin embargo, el mercado es lo más perfecto que tiene el ser humano. El ser humano es muy imperfecto, ¿eh? Pero la conjunción de todas las imperfecciones, hace que ese mercado sea lo más perfecto que nosotros tenemos. ¿Eh? Y bueno, uno lo que tiene que hacer para ganar plata es seguir a los bancos centrales,
¿ok? Porque los bancos centrales siempre van a cometer errores de política, que son sus errores de gobierno. ¿Ok? Y esos errores de gobierno lo único que hacen es crear oportunidades de negocio. ¿Ok? Por eso que les estoy explicando esto con las curvas de rendimiento, pues, porque el Banco Central me va a dar a mí la pauta para tomar mis decisiones de inversión, ¿ok? Porque yo estoy seguro de que el Banco Central se va a equivocar. ¿Ok? Y lo que hago es anticiparme a sus errores. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, bueno, con eso termina la clase de hoy. ¿Ok? En un ratico les mando las direcciones de los dos videos y les mando las presentaciones y les mando las dos presentaciones del sitio de la parte económica para que tengan los gráficos completos del sitio de- de- ¿cómo se llama? De la economía y además tengan el, el, la explicación de los bancos libres. La semana pasada creo que eso suscitó algún tipo de comentario. Entonces, bueno, nos vemos el miércoles. ¿Ok? Gracias por estar aquí. ¿Ok? Que descansen. ¿Ok? Y bueno, en un ratico o mañana temprano les brindo todas esas cosas y se las mando. ¿Ok? Bueno, bueno, nos estamos viendo. Gracias. Feliz noche, profesor. Gracias. No, a ustedes, a ustedes. Bueno.